Hola, mi nombre es Lluís Miquel Lis López y el trabajo que os voy a presentar forma parte de mi TFM y se titula Importancia del receptor del ATP P2X7 en la activación del inflamasoma y sus vías alternativas en la enfermedad de Crohn. Podemos empezar por definir la enfermedad de Crohn como un trastorno inflamatorio crónico que afecta al tracto gastrointestinal. Se asocia comúnmente con complicaciones como la fibrosis intestinal o fístulas, y por desgracia no se dispone todavía de un tratamiento farmacológico curativo. En estudios anteriores observamos que el inflamasoma NLRP3 juega un papel fundamental en la inflamación. Sin embargo, la importancia del receptor P2X7 en la activación del inflamasoma y de sus vías alternativas, BAE, en el tejido intestinal todavía no se había analizado. Para realizar este estudio, en primer lugar se obtuvieron resecciones dañanas intestinales de pacientes de Crohn y sanas de cáncer de colon. En segundo lugar, se analizó in vivo la importancia del receptor P2X7 mediante la inducción de una colitis crónica por DSS en ratones wild type y knockout para P2X7. La expresión génica y proteica de P2X7, los marcadores del inflamasoma NLRP3, ASC, caspasa1, IL1 beta e IL18 y de las BAE NLRP1, NLRC4 y AIM2 fueron analizadas por qPCR y Western blot respectivamente. Y el análisis estadístico fue realizado mediante One-Way ANOVA y las correlaciones mediante el coeficiente Spearman. En cuanto a los resultados, en primer lugar, la expresión de P2X7 figura 1A, los marcadores del inflamasoma figura 1B y las BAE figura 1C, está incrementada significativamente en los pacientes de Crohn respecto a los controles. En segundo lugar, se observó una correlación positiva y significativa entre P2X7 y los marcadores del inflamasoma, figura 2A, y de las BAE, figura 2B, en los pacientes de Crohn y de colitis, pero no lo hizo en los sanos, donde no correlacionó. En tercer lugar, los ratones knockout tratados con DSS mostraron una colitis más agravada respecto a los ratones wild type. En la figura 3A se representa el porcentaje de supervivencia en el tiempo, siendo menor en los ratones knockout DSS respecto a los ratones wild type DSS. En la figura 3B se muestra el peso de los ratones respecto al tiempo, y se ve como los ratones knockout DSS presentan una mayor pérdida de peso que los ratones wild type DSS. Por último, la expresión de NLRP3, IL18, IL1 beta y NLRP1 fue mayor en ratones knockout DSS respecto a los wild type DSS. Por tanto, podemos concluir que el receptor P2X7, el inflamasoma y sus BAE están incrementados en los pacientes de Crohn, y que la ausencia de P2X7 en ratones empeora la colitis crónica asociada a una mayor activación tanto del inflamasoma como de la BAE en el RP1. Estas son las referencias utilizadas para realizar esta presentación, y si tienen cualquier duda o sugerencia pueden ponerse en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico. Muchas gracias por su atención.